¿Sabes cuál es el problema? Que en la vida moderna nos desconectamos de los ciclos biológicos y que empezamos a hacer las cosas creyendo que las hacíamos mejor, como por ejemplo tirar nuestros desechos fecales por el inodoro con agua potable. Agua potable que nos refiere a que mucha gente no tiene acceso a ese agua potable y nosotros la estamos tirando por el inodoro, pero además hay crisis hídrica en gran parte de nuestro planeta. Hay algo que no está sonando muy bien. Tenemos una descripción del éxito que tal vez sea interesante redefinir. En este caso voy a contarte la historia de Andrea y de Maylen. Yo me crucé de casualidad con su Instagram, que me parece fantástico, te invito a conocerlo, pero además la historia de ellas es muy interesante. Ellas dicen que en la pandemia la ciudad, Santiago, las expulsó de alguna manera. Eran exitosas, tenían su casa, su auto, los niños en escuelas privadas y además hacían dinero, trabajaban, muy buenos trabajos, pero algo les faltaba. Vivían en un proceso en el que no tenían mucha incidencia en lo que podían hacer realmente, sino que estaban como cumpliendo un rol. En la pandemia se descubrieron, tuvieron que emigrar hacia el campo y esto fue un gran desafío. Nada es color de rosa, nada hay que romantizarlo. Pero realmente los cambios al principio que son difíciles después pueden ser muy beneficiosos. ¿Querés conocer la historia de ellas? Porque además a mí lo que me llamó la atención es que me contás que, por ejemplo, tu pelo, ese que te cortás, y tu caca pueden ser muy buenas para el suelo. ¿Querés ver cómo? No es algo que buscáramos, se fueron dando las cosas de forma natural. Por la pandemia venimos al campo, cuando que veníamos completamente con trabajo de citadino, con estilo de vida totalmente citadino. Nos dábamos cuenta que eso en realidad de alguna cierta forma nos estaba como enfermando y claro, pues nos encontramos con este espacio y empezamos a ver otra realidad y que podíamos tener a lo mejor un camino parecido para lo laboral o al éxito que no esperábamos encontrar acá. Consideraba medianamente exitosa según los estándares como de la sociedad. Pues terminaste de estudiar, tenías un buen trabajo, un buen sueldo, pero cuando me vine a vivir al campo, me di cuenta que nada de eso servía. Yo no veía a mis hijos, los veía así como el ratito después del colegio y rápidamente acostarlos. Súper cansada también para compartir con ellos. Exacto. Y consumismo, el hecho de que no tengan la comida rápida, luces, por ejemplo, en la ciudad, que yo tampoco sabía que me afectaban y ahora sé que me afectan muchísimo. De hecho, siempre le comento a la Andrea que las veces que yo vuelvo ahora a la ciudad, está mucho quedarme dormida. La persona promedio pierde entre 50 y 100 cabellos por día. Absorbe un montón de agua. Hay que botarlos si se pueden usar. Dura 2 años, entonces acumula un poquito de agua y retiene y necesitáis menos agua para la huerta. ¿Cómo surge Crea en tu terreno? Yo creo que es muy interesante poder redefinir y repensar. ¿Vos no te pasa que te sentís como en crisis, súper estresado y sentís que no podés cambiar nada? La realidad es que no podemos cambiar nada. Es que no estamos dispuestos a pagar el costo de ese cambio. Cada vez que cambiamos, pagamos un precio. Es dolor del cambio, es el dolor de dejar los espacios comunes y de empezar a transitar nuevos espacios y nuevos aprendizajes. Todo eso es un costo. ¿Vos estás dispuesto a pagarlo? ¿Te lo planteaste alguna vez así? Ellas sí se lo plantearon. ¿Cómo percibimos el éxito? ¿Cómo nos enseñan qué es el éxito? ¿Y qué pasa cuando vemos otra forma de vivir, ¿no? ¿A ustedes les pasó esto? Nosotros no es algo que buscáramos, sino que se fueron dando las cosas como de forma natural. La Andrea y yo, entre medio por la pandemia, veníamos de la ciudad, nos venimos al campo, en fondo empezó todo este encuentro con este ambiente que nosotros no conocíamos, porque veníamos completamente con trabajo totalmente citadino, con estilo de vida totalmente citadino, y no nos dábamos cuenta que eso en realidad de alguna cierta forma nos estaba como enfermando. Y claro, pues nos encontramos con este espacio y empezamos a ver otra realidad y que podíamos tener a lo mejor un camino parecido en cuanto a lo mejor a lo laboral o al éxito, como tú dices, que no esperábamos encontrar acá. En el fondo eso fue un encuentro que no lo teníamos esperado y que llegó de alguna Claro, forma. uno tiene como el esquema
de que para poder, digamos, generar ingresos y todo hay que trabajar en una gran empresa o en un banco, y tenemos un montón de normas que vamos cumpliendo, ¿no? El tema de, por ejemplo, las mujeres, los tacos altos y un montón de cosas que ya es como que en algún punto nos está molestando un poco, ¿no? Años atrás me consideraba medianamente exitosa según los estándares como de la sociedad, pues. Terminaste de estudiar, tenías un buen trabajo, un buen sueldo, buen colegio para los niños, usabas tacones, un buen auto, qué sé yo. Pero cuando me vine a vivir al campo, me di cuenta que nada de eso servía. O sea, yo estaba viviendo en una burbuja en la que me sentía súper, súper, súper bien, pero hoy miro para atrás y digo, yo no estaba bien. Yo no veía a mis hijos, o sea, los veía así como el ratito después del colegio y rápidamente acostarlos. Súper cansada también para compartir con ellos. Exacto, y enojada, así como rápidamente acuéstate porque ya tienes que irte al colegio, preparar los bolsos para mañana y nada más. El fin de semana era como preparar la semana que viene y yo no me daba cuenta de eso. Para mí eso estaba súper bien. Pero hoy digo, no, yo estaba mal. No, ya. Bueno, y aparte que algo que nosotros siempre hablamos con la Andrea, que igual uno tiene muy malos hábitos, o sea, bueno, no estoy culpando que solamente por estar en la ciudad tengan malos hábitos, porque obviamente en contextos de campo también los puedes tener. Lo que pasa es que aquí nos hizo abrir los ojos y darnos cuenta, pero sí vivíamos en esto de andar apurada, de ser más consumista, de no respetar a lo mejor, pucha, éramos, no sé, más de estar... no sé, pues pendientes de otras cosas que no eran tan importantes. Sí, bueno, no ocupábamos, hay tanto tacón, ocupábamos, a lo mejor, ya no, igual ocupábamos, pero no sé, de a lo mejor de andar con el reloj, porque no sé, o el bolso bien, tampoco éramos nosotras tan de ese estilo, pero sí, obviamente, en pequeñas cositas, igual, obviamente, como que caíamos en eso. Y esas claro, máscaras en las que vivimos en la ciudad, ¿no? Claro, No, y porque después, lo consideráis lindo, finalmente está el marketing ahí dándote todo el rato, las redes sociales mostrándote todo el rato que eso es ser bacán y tú le das para allá nomás, pues, pero no es porque quieras hacerlo, sino que como que te vas arrastrado con la masa. Es muy difícil. claro, igual pasábamos, no sé, a ir a comer a ciertos lugares, no sé, las reuniones y estar, bueno, y lo otro que con temas de alimentación, bueno, para mí, en mi caso fue como uno de los temas importantísimos, fue el tema de la alimentación, con los hijos, con la comida rápida, ¿cachai? De que antes, claro, tú llegabas y ibas y comprabas una pizza, te llegaba a la casa, o tenías un montón de locales también de comida rápida a la vuelta a tu casa que ya los comprabas. Entonces ahora, por ejemplo, también esas cosas que ahora no las tienes, pero tampoco las quiero y tampoco ahora sé que las necesito, también fueron cambiando. En el fondo fueron como muchas cosas que a lo mejor uno las toma como tonteras, pero el consumismo, el hecho de que no tengan la comida rápida, de los hábitos, de las luces, por ejemplo, en la ciudad, que yo tampoco sabía que me afectaban y ahora sé que me afectan muchísimo. De hecho, siempre le comento a la Andrea que las veces que yo vuelvo ahora a la ciudad, no descansas bien. Me cuesta mucho quedarme dormida por los ruidos y por la luz, que yo antes pensaba, ya, yo duermo mal, decía, ya, una cosa de por vida que duermo mal, pero ahora me doy cuenta que era la ciudad. Entonces, bueno, esa es como la intro de nuestra historia de cómo lo que estábamos viviendo y no sabíamos que estaba mal. ¿Y cómo fue empezar, digamos, porque al principio supongo que debes entrar medio en crisis de estar en la ciudad con todo resuelto alrededor tuyo, resuelto entre comillas, ¿no? Resuelto para que supuestamente vivas una vida más tranqui, que al final después nos damos cuenta que hay otras opciones, pero a ese estilo de vida, con una forma de hacer las cosas, a cambiar totalmente y producir tu comida, empezar a pensar en cocinar de otra manera. Hay que aprender a cocinar, hay que cambiar los horarios, hay que hacer un montón de ajustes, ¿no? En la vida. Eso debe ser un poco movilizante también. Yo creo, Alejandra, que ahí diste como en el clavo, porque no es que al menos yo haya querido venirme al campo voluntariamente. Tuvimos un quiebre ahí emocional, económico, en todos los sentidos, una vez que partió la pandemia en Santiago. Entonces, la pandemia
expulsó de la ciudad, literalmente me mandó. Hizo un favor. Y a mí me costó muchísimo en un principio acostumbrarme al campo, porque es muy tranquilo. Yo sentía que tenía que ir al ritmo de la ciudad, levantarse temprano, hacer todo rápido, y acá no era así, me costó adaptarme. Pero hoy día no lo cambiaría por nada del mundo. Ahora que te adaptaste, no hay chance de volver. Ninguna. De hecho, algo que, bueno, lo conversábamos al principio, porque la Andrea se fue a vivir al campo un poco antes que yo. Y yo tampoco tenía pensado, yo también fue una cosa que en el fondo, para mí la pandemia que pasó, que veía que estábamos todos volviéndonos locos, que era una locura, no entendía nada, y dije, ya, me voy a ir a pasar esta cosa caótica a otro lugar. Me vine acá, que supuestamente donde vivo era un lugar como de vacaciones, por así decirlo, y ahí finalmente me quedé. Pero una de las cosas que hablábamos con Andrea era que, claro, pues acá tú ibas al centro de la ciudad, por así decirlo, que son unas ciudades más chiquititas, y claro, ibas a cierta hora y estaba cerrado porque la gente se toma hora de almuerzo, ¿cachai? De colación, y yo no lo entendía. Para mí era impensado, o sea, claro, que durmieran siesta. ¿Por qué duermen siesta? Claro, y lo otro era que tú ibas, por ejemplo, a un negocio y la niña que estaba atendiendo, no era como que ya, tú llegabas al negocio y le preguntaba a la persona que llegaba, que era yo, oiga, ¿qué va a necesitar? Para que yo esperara ahí, no sé, o que me atendiera rápido. Pero acá no, si porque ella estaba en una conversación con su clienta, que podía obviamente durar un buen rato, porque le estaba preguntando de su vida, de su hijo, de su hermano, porque acá obviamente mucha gente se conoce. Entonces decía, pero ¿por qué no me atiende? Estoy yo aquí. Claro, me saludaba, hola, la atiendo, pero podía estar mucho rato. Pero en el fondo ahora entiendo que eso es como ya parte de no estar en esta vida tan rápida, porque uno en eso también aprovecha de, no sé, para armar lazos, comunidad, y como que claro, ahora uno llega y es bueno sentir que la persona que te va a atender te conoce, porque allá en Santiago obviamente eso no pasa, te ve a ti como un cliente más, acá no, pues la gente te conoce, sabe tu vida, porque obviamente llevaste un rato conversando, entonces son cosas a lo mejor chiquititas, no sé, porque finalmente a uno le empiezan a gustar. Pues. ¿Sabías que una persona promedio pierde entre 50 y 100 cabellos por día? Yo pensé que tenía algún problema y que perdía mucho pelo. ¡No! Nos pasa a todos. Y eso está muy bueno, pero si empezamos a sumar eso más los cortes de cabello, tenemos un montón de pelo que termina en los basurales o en los basureros o en los rellenos sanitarios que podrían reutilizarse. ¿Cómo podemos convertir todos esos residuos, todo eso que tiramos todos los días, en valor y nutriente para nuestro ciclo biológico? Que eso nos pasa, ¿no? Cuando estamos en este ritmo de vida y nos vamos, por ejemplo, de vacaciones a un lugar así como estás describiendo vos, nos pasa que sentimos como que no nos tratan como estamos acostumbrados que nos traten, ¿no? Hay mucha gente que como turista, y esto está muy bueno de transformarlo, pretendemos que todo el lugar se adapte a nosotros cuando nosotros tenemos que aprender del lugar las cosas buenas que tiene para darnos, ¿no? Y adaptarnos nosotros al ritmo y a las costumbres de ese lugar. Sí, uno tiene que acostumbrarse 100%. Los servicios públicos, de hecho, acá es absolutamente distinto, es que te atienden muy bien. Es como, casi entro por aquí, tiene frío, yo le ayudo. Existe. ¿Y cómo surge esto de crea en tu terreno? Yo creo que surgió, honestamente, de las pruebas y errores que nosotras cometimos. O sea, nos mandamos un montón de embarradas cuando recién llegamos al campo, costos que pudieron ser económicos y también para la naturaleza, y de ahí fuimos buscando cómo poder solucionarlo y llegamos a lo que es hoy día Crea en tu terreno, pero fueron un montón de errores. Y a mí la idea es que obviamente la gente no los cometa, entonces se les va enseñando para que antes de que ellos se vayan a vivir, ya vayan con una introducción que nosotras no tuvimos. Una cosita que me quedó ahí, que me gustó mucho de lo que hablan en algunos de los reels que tienen, es el tema del pelo en la huerta. Me mató esa. Porque la verdad me parece súper interesante. Yo sí había hecho una nota con gente que usaba el pelo para el tema de desintoxicar agua, sí, se usa también para eso, pero sí, digo... absorbe un montón de agua.
Exacto, pero digo, y sí para mulching, Un montón de arriba, pequeño, pero no me parece sabía que que mezclado también. O sea, ustedes se cortan el pelo y lo llevan al patio. sí, o incluso, por ejemplo, lo puedes dejar en arbolitos por ahí, donde sea, y los mismos pajaritos van, lo toman y hacen sus nidos. Entonces, ¿para qué botarlo si lo pueden usar? Y dura 2 años, entonces ahí acumula un poquito de agua y retiene y necesitáis menos agua para la huerta. Yo lo aprendí porque este año, otro error, nos quedamos sin agua en el verano, porque acá las napas bajan en el verano. Entonces habíamos hecho la huerta antes y después yo no tenía agua para regar mi huerta. O sea, el agua era para consumirla, porque si no, dije, chuta, ¿cómo hacemos? Se nos va a morir todo. Más encima había plantado un montón de árboles. Dije, no, se van a morir todos. Y ahí vi lo del pelo. Y lo probaste y te funcionó. Sí, funciona. Absorbe y ¿qué hay? Pues y la mantiene húmeda un montón. ¿Lo pones por arriba o lo mezclas con la tierra? Lo puedes poner bajo la tierra. ¿Sabías que el pelo humano está lleno de nitrógeno y que además te ayuda a retener agua en el suelo? Sí, puede ser un aliado estratégico si lo usas bien. Lo puedes usar como mulching, ¿sí? Para ponerlo arriba, eso lo protege del frío y también lo protege del calor, o lo puedes mezclar con la tierra, que también puede ser muy productiva. En el compost no se recomienda tanto porque recordá que va a tardar 2 años en degradarse. Hace una liberación lenta de nutrientes, lo cual está muy interesante si sabes usarlo. Bueno, las ovejas son una mezcla así medio genética que tienen mucha cantidad y no siempre todo se vende, te digo, O sea, habría que averiguar un poquito. Sí, se pierde, o sea, en las peluquerías se van totalmente al tacho de la basura el pelo. Y claro, o sea, mira, en realidad hay tantas formas, en el fondo, mira, veamos al humano y a los animales, como que ellos en el fondo tienen mucha materia orgánica que sirve a los suelos, sirve a lo mejor para otros animales. Ahora, cuando nos cortemos alguna parte de nuestro cuerpo o desechemos algo, veámoslo como que si eso en el fondo realmente puede servir en el fondo para otra cosa. En el fondo, de hecho, yo sería la primera que apoyaría si es que nuestros restos humanos, después de la muerte, pasaran a ser una forma más activa de ciertos lugares que tienen problemas de suelo. El cambio de chip es fundamental, pero no se da mágicamente, sino que es una cuestión paulatina en donde uno, a medida que va transitando, va perdiendo el miedo y se va dando cuenta que tiene dentro de uno mismo las herramientas y toda la sapiencia que necesita. ¿Por qué? Porque además también hoy existen muchas maneras de conectarnos con otros que ya transitaron ese camino y que nos pueden compartir todas estas experiencias. Esto es lo que hacen ellas en Creando tu Terreno, ¿sí? Te van explicando todas sus vivencias y van compartiendo esa información para que vos también puedas hacer tu propia experiencia. Somos INSAP, una firma de ingeniería y servicios ambientales aplicados. Diseño, construcción y operación de obras de ingeniería ambiental, como así también el tratamiento de efluentes líquidos y gaseosos. Tenemos equipo, tenemos fe, creemos en nuestros sueños. Claro, es este nuevo movimiento que hay en algunos lugares que se llama slow life, ¿no? Empezar a vivir con otros ritmos que se adaptan más al ritmo natural del ser humano, ¿no? Claro, que acá la gente sí es más tranquila. De hecho, no sé cómo será en Argentina, pero acá en Chile la gente que vive en el campo, todos dicen, no, que el campo es pobre. La gente no tiene plata y vive en el campo y es pobre. Y yo no lo veo así. O sea, sí, a lo mejor recursos económicos puede que tengas menos, pero tienes todos los otros recursos que ellos no tienen. O sea, claro. Acá tienes tiempo con tu familia, la gente almuerza junta todos los días, de lunes a lunes. O sea, no es como el almuerzo familiar del domingo. Claro. Acá es todos los días, se sienta la gente en la mesa, comparten, duermen siesta, y a lo mejor no necesitan esa cantidad de plata que se necesita en Santiago para vivir. No es que sean más pobres. Como lo digo siempre en los podcasts de Sustentar, nosotros recibimos de la naturaleza todo lo que necesitamos, esa energía diaria para hacer todos los procesos que hacemos. ¿Qué le estamos devolviendo? El compostaje es una manera de devolverle nutrientes al suelo y es una forma
muy interesante y muy necesaria. Hoy en día necesitamos más manos que siembren, más manos que cuiden nuestros suelos. Realmente, la vida en la ciudad es para vos. No todos tenemos que vivir en la ciudad, no todos tenemos que hacer vida rural, pero vos, ¿estás en el lugar que realmente elegís? ¿Te lo planteaste? Sería la definición de éxito para ustedes. Entonces, cada uno debería definir qué es el éxito para uno, ¿no? Cuando me hablan así como de libertad, de repente es cierto que estos contextos te hacen ser mucho más libre, porque muchos generan sus propios alimentos, sus propios recursos, no les interesa qué pasa con el sistema. De repente, no sé, por ejemplo, acá la gente no tenía ese tema caótico, por ejemplo, que fue en la pandemia, de que habían esas filas gigantes para el supermercado, acá no le interesaba ese problema. De hecho, muchas veces como lo hablamos con el RAI, que es que, claro, la ciudad te da muchas cosas buenas y está muy bien, pero ¿qué somos realmente los humanos? Y nos acerca mucho más a la contemplación, que es algo que en la ciudad no te lo permite. De hecho, yo todavía lucho con eso, que es que cuando uno tiene esos momentos de que a lo mejor no necesitas hacer nada, solamente la contemplación, energía, al tiro lo primero que se te viene, paneles solares, es lo único que viene, pero es lo único que hay. Que no solamente están los paneles solares, de hecho ahora vamos a tener uno de Pozo Canadiense. El éxito puede redefinirse, no todos tenemos que aplicar al mismo tipo de éxito. No siempre el éxito es ser el CEO de una empresa multimillonaria y tener millones de dólares en el banco. Hay otras formas de éxito. Si vos definís qué es éxito en tu vida y para vos, es importante esa definición porque te va a permitir desarrollar tu camino con más seguridad y con más tranquilidad. Y esto no solo es para repensarlo, no es fácil porque además uno ya viene caminando con un montón de cosas y a veces no quiere repensarlo, no quiere sentarse a contemplarlo porque tiene miedo de sentir que ha fracasado. La realidad es que no fracasaste. Todo lo que hiciste hasta ahora te ayudó a llegar hasta acá en el camino. ¿Y qué tiene que ver esto con la sustentabilidad? En la medida de que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, también vamos a entender nuestro proceso con lo que nos rodea y con la naturaleza. Y eso nos va a ayudar a ser más conscientes de qué realmente necesitamos para vivir. Porque hoy en día tenemos muchas cosas que no necesitamos y que estamos usándolas para llenar un montón de vacíos que tenemos porque no nos sentamos a contemplar la vida que queremos. ¿Sabes qué? Sí, te voy a contar un secreto. Y más, sí, las chicas realmente tienen mucho para contarnos de estas nuevas tecnologías que no son nuevas, son milenarias, como el Pozo Canadiense y algunas otras más que vamos a estar contándote en el próximo episodio. Pero antes de irme te quiero contar que estamos apoyando a Banco de Bosques. Banco de Bosques es una fundación que viene trabajando hace muchísimos años y que en este año nos invitó a ser parte de Salvar Quebrachales. Es una zona de Chaco que está siendo muy vulnerada, que quiere ser vendida para ser topadas, y estos quebrachales son un punto fundamental para cuidar ese vasto territorio de árboles. ¿Vos sabías que el Impenetrable es el segundo bosque más grande de Latinoamérica y por eso lo tenemos que cuidar? Está en segundo en importancia después del Amazonas. Vos podés ser parte de salvar estos quebrachales. Podés hacerte miembro de este canal de YouTube, apoyar esta comunicación y también apoyar Quebrachales. Una parte de lo que vos aportás va para Quebrachales. Y si sos sponsor, si sos una empresa y querés ser parte de esta movida, también podés hacerlo. Apoyás educación y acción. Y acordate siempre lo que digo al final de este podcast. La sustentabilidad no es una moda, es una responsabilidad.